Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén bien. En el día de hoy voy a hablarles sobre cargas por fricción en la interacción suelo-pilote. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver pues una definición de pilotes. Nos enfocaremos en un tipo de pilote que son los pilotes de fricción. Vamos a hablar también sobre el comportamiento del suelo alrededor del pilote y se hará un pequeño análisis de la fricción negativa en los pilotes. Bueno, los pilotes. Los pilotes son elementos estructurales que se usan para la construcción de cimentaciones. Su uso es frecuente ya que aseguran la seguridad estructural y también porque transmiten las cargas de manera gradual al suelo. Su uso es debido ya que se pueden presentar suelos colapsables o cuando no se encuentran estratos de roca a una profundidad razonable. Bueno, pilotes de fricción. Estos pilotes son usados cuando no se cuando no se encuentra un estrato de roca a profundidades razonables. Entonces, por eso es aconsejable utilizar estos pilotes, ya que la mayor parte de su resistencia proviene entre la fricción del suelo y el pilote. Bueno, sigamos con el comportamiento del suelo alrededor del pilote. Al ser los pilotes una estructura que está debajo de la superficie, hay que saber qué efectos, cambios o comportamientos tendrá el suelo al tener un pilote, como por ejemplo los cambios en los estados de esfuerzo, qué efectos tiene pues el hincado de pilotes y pues qué es también la fricción positiva y negativa o qué asentamientos pueden producirse en suelos blandos y así. A continuación veremos el efecto del hincado de pilotes. Bueno, algunos efectos del hincado de pilotes son la variación de la resistencia al corte y la variación de la presión de poros. Estos comportamientos se los voy a explicar con esta gráfica. Bueno, antes de ser hincado el pilote, la resistencia del corte en todos los puntos en un plano horizontal se mantienen constantes como se muestra en esta línea 1. Pero después de inmediatamente hincar el pilote y debido al desplazamiento horizontal del suelo, la resistencia al corte se reduce a cercanías del pilote. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a reducirse, pero a medida de que se aleje del pilote, su comportamiento va a ser igual que el original. Bueno, ahorita sigamos con las fricciones. Bueno, existen dos tipos de fricciones, la positiva y la negativa. Bueno, veamos la negativa. La negativa sucede cuando el desplazamiento del suelo supera el desplazamiento del pilote, generando una carga de arrastre que va en la misma dirección que las cargas externas o el precio propio de la cimentación. Bueno, la fricción positiva sucede cuando, cuando el desplazamiento del pilote es mayor que el del suelo y su fuerza es verticalmente hacia arriba y se opone a las cargas externas y al peso propio de la cimentación. Bueno, a continuación haremos un análisis de la fricción negativa. Para hacer este análisis vamos a utilizar el método de los esfuerzos efectivos, en el cual relaciona el comportamiento friccionante con los esfuerzos efectivos. Y se utilizaron estas fórmulas. Este método fue propuesto por Burland en 1933. Bueno, en esta podemos ver qué es la fricción unitaria, que es la multiplicación del coeficiente de reposo por la tangente
en la tangente del ángulo de rozamiento entre el suelo y el pilote y el esfuerzo efectivo a esa profundidad, la profundidad pues especificada. Aquí podemos ver la fuerza de fricción. Esta es la fricción unitaria, esta es la fuerza de fricción, donde es la multiplicación de la fuerza de la fricción unitaria por el área perimetral. Y aquí podemos ver la fuerza de fricción acumulada, porque en este método se rebaja, como se parte el pilote en pedacitos, que sería este cambio de longitud. Y aquí sería pues toda la sumatoria de estas fricciones. De aquí hasta acá, que esto es todo L. Y aquí podemos ver las cargas axiales que van en sentido, o sea, que tienen en un sentido verticalmente hacia abajo. Entonces, ¿qué esto sería? La suma de las cargas externas, que son las provenientes de la estructura, el peso propio de la cimentación, más la fuerza de fricción acumulada. Este método se basa en tres suposiciones, que es suelo uniforme y homogéneo, nivel freático en superficie y fricción negativa en todo el fuste. Bueno, sigamos con el análisis. Bueno, para empezar, pues se tomaban estos datos del suelo y esos datos del pilote. En total, el pilote va a tener una profundidad de alrededor de 40 metros. Entonces, se graficaron, pues, cómo varía la fricción unitaria con respecto a la profundidad y cómo también pues varían pues todo esto con la fuerza de fricción en cada segmento con respecto a la profundidad. Entonces, para la fuerza de fricción se hicieron pues tramos de 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que por ejemplo, aquí a los 40 metros de profundidad, la fuerza de fricción en este punto va a ser de aproximadamente 10 toneladas. Pero ¿qué pasa con la fuerza de fricción acumulada o carga de arrastre? Va a tener ya ahorita un comportamiento parabólico debido a la doble dependencia de la profundidad. Entonces, ¿esto qué lo quiere decir? Que en total el pilote va a tener solo en fricción negativa una carga de arrastre de más de casi 200 toneladas fuerza. Bueno, ahorita vamos a hacer un análisis pues, un análisis cuando un pilote está cargado axialmente y cómo varía esa carga axial cuando se presenta fricción negativa y cuando no se presenta fricción negativa. Entonces, pues aquí pues claramente podemos ver el comportamiento lineal cuando no se presenta fricción negativa. Pero ¿qué pasa acá qué pasa cuando ya tenemos en cuenta la fricción negativa? Vemos que pasa un comportamiento lineal a un comportamiento parabólico y esto es todo lo que se incrementa la carga axial. Entonces todo eso es lo que tiene que resistir el pilote, que serían aproximadamente 325 toneladas fuerza. Bueno, ¿y con qué concluimos esto? Que, bueno, para ya dar conclusión, la fricción negativa genera grandes incrementos en la carga terrestre a medida que se va aumentando la profundidad, como lo podemos observar en las gráficas. ¿Y esto qué puede producir? Que esto puede producir grandes esfuerzos que puedan exceder la capacidad del material, generando así unos posibles daños en la vida útil de la estructura. Así que hay que tener en cuenta todas estas cargas de fricción negativa. Y esto fue todo por la exposición.